¿Qué tal amigos? Mi nombre es José González. Sean bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión abordaremos el apartado de networking en los sistemas de almacenamiento conmutable. Al final de este video conocerás los principales elementos que conforman sus redes y algunos de sus beneficios. Esto es StorageTube. Empecemos. En el apartado de networking de los sistemas de almacenamiento sobre los que corre el software ONTAP, podemos distinguir tres redes. La de intercluster o de cluster interconnect es a través de esta red que se realiza la comunicación entre los distintos nodos que lo conforman. En función del número de nodos o pareja de alta disponibilidad que existan, puede ser o no requerido switch Ethernet. Por ejemplo, en un clúster conformado solo por una pareja HA, esta red puede establecerse mediante la conexión directa de los distintos puertos de cada controlador. Para referirnos a un clúster con esta configuración, utilizamos el término de cluster switchless. Sin embargo, en implementaciones con más de dos nodos, o sea, más de una pareja de alta disponibilidad, es necesaria la existencia de switch Ethernet para definir una red privada de interconexión entre todos los nodos, configuración a la que se le asigna el nombre de cluster switched. Esta red es la que permite el acceso indirecto a todos los datos que ocurren cuando accedemos a datos almacenados en agregados que pertenecen a un nodo distinto al que se encuentra alojada la interfaz de red que es atacada por los usuarios. Luego encontramos la red de administración, que como pueden intuir, es a través de la cual nos conectamos para llevar a cabo la administración del clúster y o los distintos nodos que lo conforman. Lo ideal es que esta red sea independiente de la red de datos, que es de la siguiente de la que hablaremos, pero en entornos pequeños pueden estar sin ningún problema compartidas. Finalmente encontramos la red de datos, que es imprescindible para que los clientes y los hosts puedan acceder a los datos. En función de las características propias de cada entorno, esta red puede estar conformada por una o más redes definidas sobre Ethernet, Fibre Channel o redes convergentes, así como también estructurada a nivel de capa física por uno o varios switches o redes redundantes. Ahora adentrémonos un poco en las distintas definiciones que están presentes en el apartado de red, con independencia de cuál de ellas estemos hablando. El primer elemento a tener en cuenta son los puertos, que pueden ser físicos o virtuales. Todos los nodos que constituyen el clúster cuentan con puertos físicos, algunos integrados en la controladora y otros instalados mediante tarjetas de expansión. Según sea el caso, están disponibles para ser utilizados con tráfico de gestión, tráfico interno del clúster o tráfico de datos. Estos puertos deben ser configurados en función de las necesidades del entorno. Los puertos físicos pueden ser FC o puertos UTA, Unified Target Adapter, que no son más que puertos que pueden ser configurados para manejar tráfico de datos sobre protocolo FC o sobre protocolo Ethernet. ONTAP permite combinar los puertos físicos y es a partir de ello que se introduce una nueva definición conocida como if group, que no es otra cosa que la agrupación de puertos físicos con determinada configuración orientada o bien a aumentar el ancho de banda para el tráfico de los datos o contar con tolerancia a fallos. La implementación de un if group puede llevarse a cabo de tres maneras. Single mode es una configuración en la cual un puerto está activo y es a través de él que ocurre todo el tráfico, mientras que el otro se encuentra en stand-by, activándose solo en situación de link failover, es decir, cuando el enlace a través del puerto que está activo se cae. Otra manera de configurarlo es Static Multimode. En esta configuración, todos los enlaces están activos y además ofrecen tanto failover como balanceo de carga, sin ofrecer ningún control de intercambio de paquetes, es decir, no existe una verificación de que el mensaje enviado haya llegado intacto a destino. Finalmente encontramos Dynamic Multimode, que es similar al anterior en cuanto al uso de los enlaces de forma simultánea, pero además, cuando el switch soporta LACP, esta es capaz de detectar la caída de un enlace y de forma dinámica enrutar los datos. NetApp recomienda el uso de esta configuración en implementaciones con ifgroup. Una vez que conocemos los puertos físicos y le hemos dado nombre a la característica que nos da la posibilidad de agruparlos, hablaremos de la funcionalidad que, en cualquiera de los casos, nos permite segmentarlos, conocida por todos como Virtual LANs o VLANs. Un puerto físico o un if group puede ser dividido en múltiples VLANs, la cual contará
con una etiqueta única que será comunicada en el header de cada paquete. Debe tenerse en cuenta la utilización de VLAN a la hora de configurar los puertos del switch en los que la cabina estará conectada. De esta forma podemos utilizar VLAN sobre puertos físicos, de manera que emplearemos un único puerto para múltiples redes, y VLAN sobre if group, maximizando así el uso de las características que nos ofrece esta configuración al compartirla con múltiples segmentos de red. Un dato de interés es que a partir de la versión 9.8, cuando creamos una VLAN, el ONTAP crea un Broadcast Domain por defecto. Hablaremos de lo que es más adelante. No siempre querremos que esto ocurra, así que para evitarlo debemos usar el parámetro skip broadcast domain placement a true, disponible solo con privilegios avanzados. Otro elemento que tiene especial interés, sobre todo en entornos multiclientes o más bien multiinquilino, o por qué no, aquellos en los que se desea separar entornos de desarrollo, certificación y producción, son los IP Space, puesto que es un contenedor lógico creado para separar los dominios o el alcance de las redes dentro de la misma cabina. Un IP Space, pues, define y limita un espacio de direcciones IP distinto para los elementos que se crean referenciados a él. Un ejemplo sencillo que requiere y supone la implementación de IP Space es cuando ofrecemos almacenamiento como servicio y dos empresas distintas nos requieren recursos exportados a través de un mismo segmento de red. Como es de suponer, la empresa A no debe tener visibilidad ni acceso de los recursos de la empresa B y viceversa, por lo cual las subredes definidas deben ser independientes a pesar de poseer el mismo direccionamiento. Esto se consigue creando un IP Space para la empresa A y otro IP Space para la empresa B, debido a que cada uno maneja su propia tabla de rutas y el tráfico entre IP Space no es enrutado. Todo lo anterior permite que ambas empresas utilicen el mismo direccionamiento en sus SVMs, pero sin que exista conflicto de IP entre ellas. Respecto a los broadcast domain, es una definición que permite agrupar puertos de red que pertenecen a la misma red a nivel de capa 2, capa de enlace de datos del modelo OSI. Este determina qué puertos físicos son accesibles por las SVMs contenidas en determinado IP space. El broadcast domain debe incluir puertos de varios nodos a fin de suministrar alta disponibilidad a las conexiones contra los vServer. Estos puertos pueden ser puertos físicos, if group o VLAN. Un dato interesante es que, por defecto, cuando creamos un broadcast domain con determinados puertos, el ONTAP crea un correspondiente failover group con los mismos puertos y es este el que determinará qué puertos son candidatos a alojar una leaf en entornos NAS ante un fallo en algún enlace. Esto lo detallaremos cuando abordemos las leaf como uno de los aspectos a tener en cuenta. Otra definición cuyo uso es opcional y dependiendo de las características del entorno puede ser de gran utilidad es la subnet. Ella nos permite disponer de una especie de pool de direcciones IP que podremos usar en el momento de la creación de las LIF, las interfaces lógicas, elemento del cual hablaremos en próximas entregas, pero básicamente es a través del cual se asigna un IP de acceso, en el caso de redes Ethernet, a una SVM. De manera que la asignación de IP a las interfaces referenciadas a determinada subnet la delegamos al ONTAP. Cuando la creación de las LIF se realiza mediante línea de comandos o a través de APIs, su uso es de especial importancia. Un dato relevante y a tener en cuenta es que si en la definición de la subnet especificamos un default gateway, en el momento de la creación de una LIF referenciada a esta, se creará de forma automática una ruta por defecto en la SVM, permitiendo así enrutamiento capa 3. Es útil, pero hay que tenerlo en cuenta si en un mismo vServer o SVM se tiene más de una interfaz que dispone de gateway, pues ocasionará que en la misma SVM se cree más de una ruta por defecto, lo cual no es recomendado por el fabricante. En este sentido, hará falta analizar las necesidades de la SVM y adaptar las rutas de la forma más conveniente, estableciendo, si se quiere, rutas estáticas. Y si quieres saber las rutas con las que cuenta un vServer, puedes recurrir al comando network route show-vserver y la SVM en cuestión. Bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este video. En próximas entregas hablaremos de las LIF y sus principales características. Espero haya sido de su agrado y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes cómo hacérnoslo saber y enterarte de nuevas publicaciones. Nos vemos pronto.